Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Nuevamente nos encontramos a través de este medio, dando a conocer la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Padre, que por este medio nos permite estar reunidos en su santo nombre y conociendo su voluntad que es agradable y perfecta para nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a la prédica del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de la presencia suya, pidiéndole, mi Dios, primeramente la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, rogándole, Señor, que me dé sabiduría, Padre, que me dé sabiduría para saber expresar la palabra suya, mi Dios, que me dé inteligencia, Padre Santo, pues dice su palabra, mi Dios, que toda sabiduría es dada de lo alto. Así que yo no confío, Señor, en lo que yo pueda saber, en lo que yo pueda haber aprendido. Yo confío en su misericordia y en el poder de su Espíritu Santo, Señor, que me guía, mi Dios, para hablar lo que es lo correcto delante de usted, para poder instruir a su pueblo. Le ruego que tenga misericordia de mí en este día, mi Dios, para que la palabra que vaya a salir de mis labios sea de edificación para todo aquel que le oiga. En el nombre de Jesús, le bendigo y le alabo, Padre. Amén. Y bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de José. José, hijo de Jacob, hijo de Raquel, joven muy amado por su padre, hijo muy consentido, muy querido, muy amado. Y a través de ese amor que tenía su padre y que hacía tanta distinción, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que le amaba a José porque lo había adquirido ya en su vejez. Y él amaba a José también pues porque era hijo de su amada Raquel, ¿verdad? Y él tenía mucho amor por su hijo y sus demás hermanos pues lo notaban, envidiosos, envidiando el amor que su padre sentía por él, pues entre ellos hicieron planes y lo vendieron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y leemos esta historia en el libro de Génesis, que ellos lo vendieron a los ismaelitas y a su vez los ismaelitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y bien, la vida de José al parecer pues había iniciado muy bien, había iniciado siendo cobijado y protegido en casa, pero de repente da un giro tremendo por el celo de sus hermanos y pues termina, ¿verdad?, en Egipto como pues siendo vendido como esclavo. Ya estando al servicio de Potifar, dice que la palabra del Señor, que había hallado gracia delante de sus ojos, mas sin embargo su esposa, ¿verdad?, empieza a acosarlo. Y José, pues resistiéndose a ella, dice la palabra del Señor, que huye de sus cámaras de ella. Y entonces ella, difamándolo, lo meten a la cárcel. Y José, pues ya estando en la cárcel, ¿verdad? Dice que también halló gracia delante del carcelero y pues que él estuvo sirviendo aún dentro de la cárcel para los presos. Y en algún momento se presenta, ¿verdad?, la oportunidad de que José pueda interpretar un sueño a Faraón acerca de años que venían de hambruna para Egipto y para toda la tierra. Y cuando él hace esto, ¿verdad?, él halla gracia delante de Faraón y Faraón lo nombra su gobernante. Y no había hombre más importante que José, pues era Faraón y después de Faraón era José quien tenía, ¿verdad?, el gobierno ahí en todo Egipto. Y llegando los 7 años, pasando los 7 años de abundancia, llegando los 7 años de hambruna, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que entonces a él llegan sus hermanos, ya que también en la tierra, ¿verdad?, de Canaán, donde ellos estaban, pues también llegó la hambruna. Y entonces pues ellos fueron a buscar alimento a Egipto porque sabían que allí lo había. Cuando llegaron, dice la palabra del Señor, que ellos no reconocieron a José, mas José sí los reconoció. Y me imagino el impacto que pudo haber tenido José en ese momento al encontrarse con su pasado. Miren, analizando la vida de José, pues José tuvo una vida muy hermosa cuando estuvo al lado de su padre.
Y después de haber sido vendido como esclavo y haber padecido todo lo que padeció, pero después él queda como gobernante. La pregunta es, ¿por qué teniendo el poder que tenía José y teniendo todo lo que él tenía, por qué no mandó a buscar a su padre? ¿Por qué José, estando ya en el gobierno al frente de Egipto, por qué no había mandado a buscar a sus hermanos que lo habían vendido? ¿Por qué José decidió ser feliz con lo que él tenía y estar en paz con lo que él era? Mas sin embargo, ¿verdad? Dios tenía algo más para la vida de José y en ese momento lo confronta con su pasado. Pasado que tal vez él no quería revivir porque le dolía el enfrentarse con su pasado porque hay cosas que duelen recordar. Pero, pero José tenía que concluir unos ciclos en su vida. Y mire, hay veces que en nuestra vida pasan cosas que deseamos olvidar, que deseamos dejar atrás y vivir como si nunca hubiese pasado esa situación. Queremos continuar con nuestra vida, con lo que tenemos y hasta cierto punto eso es correcto, pero hay ciclos que no cerramos. Hay heridas que se quedaron abiertas y que nunca sanaron, que simplemente aprendimos a caminar con ello y que cuando alguien nos las recuerda es para nosotros un recuerdo desagradable, algo de lo que no quisiéramos hablar. Algo así le pasaba a José. José teniendo todo el poder que tenía no había ido a buscar su pasado. Él quedó viviendo su presente como lo tenía en Egipto, mas su pasado vino y lo enfrentó y lo confrontó y tocó la llaga que dolía, la llaga que lastimaba de quién era José en un pasado, de todo lo que le había sucedido, de todo lo que tal vez él hubiese querido olvidar porque le causaba dolor. Y hay cosas con las que hermanas y hermanos estamos olvidando que tenemos que cerrar ese ciclo, esa parte de nuestro pasado que aunque no queremos existe y está ahí. Un ejemplo, no sé, hay personas que fueron dejados, no sé, abandonados por su papá. Vamos a poner un ejemplo, por el papá o por la mamá los abandonó y pues los hijos crecen y dicen, pues yo soy muy feliz con mi papá adoptivo, con mi mamá o con la vida que yo llevo. Y nunca quisieron, no me interesa ni siquiera saber quién fue mi papá o mi mamá. Y yo ya avancé, ¿no? Y no es cierto, no es cierto, querido hermano, querida hermana, porque cuando alguien toca ese punto es algo que duele, es algo que lastima, es algo que dice, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me rechazaste si yo te necesitaba? Si yo necesitaba de mi madre, yo necesitaba de mi padre. Pero hay cosas que no queremos ya confrontar porque causan dolor y que a veces es necesario, ¿verdad?, confrontar. O personas que tal vez su papá o su mamá siempre les rechazaron, pues por ser el más grande, el más chico, por ser el que era diferente o el más rebelde, por X, Y razón, por la educación que tuvieran los padres y siempre crecieron con ese rechazo, pero aprendieron a aceptar hacia su padre, a su madre y dicen, pues es que así era mi mamá, así era mi papá, pero es algo que te está doliendo, es algo que duele allá adentro. Y que tal vez hoy dices, yo estoy bien, José estaba bien. José era el segundo de Faraón y pues él estaba bien. Pero había algo que había dejado pendiente en su pasado, algo que no había querido a buscar y que lo estaba confrontando en ese momento. Y es que hay cosas que sí duelen, pero y aprendemos a vivir con eso, pero tenemos que aprender a hacerle frente a esas luces que se quedaron encendidas atrás, a esas cosas que se quedaron inconclusas y que a veces es bueno confrontar, que a veces es bueno sentarse y preguntar, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Y de verdad nos damos cuenta que son heridas, hermanos, hermanas, que simplemente se están pudriendo por dentro y que tal vez cicatrizaron por fuera, pero por dentro todavía
están abiertas, algunas ya tienen hasta pus, ¿no? Y nunca sanaron en realidad, solamente fueron recubiertas y olvidadas y darle vuelta. Hay personas que fue un sufrimiento tan grande que llegan a bloquear su mente a tal grado que olvidan cierta parte de su niñez, cierta parte de su vida no la recuerdan porque el cerebro, hermanos míos, hace que se bloquee esa parte que causa dolor. Y entonces con el paso de los años uno va olvidando. Y cuando alguien te confronta con esa parte de tu pasado es cuando dices, wow, o sea, yo todavía no he sanado. Y que es bueno, ¿verdad? Delante de Dios abrir esas heridas delante de su presencia y empezar, ¿verdad? A sanar. Y, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando acerca de José, que él ya había olvidado esto y entonces resulta que llegan sus hermanos y pues él se hace el que no los conoce, los acusa de espías y le retiene al hijo, al hermano, a uno de los hermanos y dice pues este se queda y si es cierto que existe otro hermano menor pues quiero que vayan por él. Y pues entonces los otros pues se van muy preocupados, ¿verdad? Dejando al hermano porque dicen, pues, ¿qué hacemos? Nos están acusando de espías. Aparte, pues Faraón era Faraón en aquel entonces, ellos estaban en tierra ajena. Entonces, bueno, ellos se van temerosos, ¿verdad? Le comentan a su padre pues lo que está pasando. Su padre pues no les quiere prestar de inicio a su hermano Benjamín, pero debido a que vuelve a escasear el alimento, se acaban lo que llevan y pues dice, está bien, vayan y hablen con este varón y pues bueno, entonces van, se presentan delante de él y pues dice la palabra de Dios, vamos a ver qué dice en el libro de Génesis capítulo 42, versículo 22, voy a darle lectura. Dice, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí, también se nos demanda su sangre. Miren que en ese momento, cuando ellos van a hablar con este José, resulta, ¿verdad? que, que había un, un intercesor entre ellos, alguien, un intérprete, alguien que le traducía a José lo que hablaban ellos y a ellos los que decía de José. Es que José no les estaba hablando en su idioma, él estaba hablando el idioma que tenían en Egipto. Entonces por eso ponían un intérprete entre ellos y ellos estaban hablando enfrente de José pensando que José no entendía lo que ellos estaban hablando, pero él estaba entendiendo lo que sus hermanos decían y veía que estaban arrepentidos y escuchaba que se sentían mal por lo que habían hecho. Y eso es lo que dice este versículo. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo, dije, no pequéis contra el joven y no escucharon, he aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simón y lo aprisionó a vista de ellos. Y mire que eso es cuando ellos salen, ¿verdad? De ahí y pues van a hablar con su padre. Pero lo que aquí me llama la atención es, dice, y José, ¿verdad? Que lloró. Y lloró porque yo no sé, en ese momento tal vez pasó por la mente de este José, pues, ¿por qué tuvieron que hacerme esto mis hermanos? ¿Por qué si yo pude, mi vida pudo haber sido diferente? eh, Tanto tiempo que perdí, tanto que amé yo a mi padre, no pude estar con él a causa de ellos. Yo creo que su mente en ese momento de José era una revolución, era una pelea contra sus sentimientos, sus emociones y su sentido de justicia que él tenía, porque al fin y al cabo era un hombre de Dios. Y entonces era una pelea interna que él tenía de decir, me hiciste daño, me hicieron daño y también esa intención, ¿no? De ver, de saber qué es lo que pasó. Y pues él lloraba, ¿no? Dice la palabra del Señor que él se apartó y él lloró. Y imagínense, a veces nos topamos, ¿verdad? Con situaciones que nos pasaron en nuestra vida y cuando las confrontamos o cuando las vemos y decimos, es que por esta persona, por este ser humano,
por esta situación, por esta circunstancia que yo viví, me hice una persona insegura, o una persona débil, o amargada, o desconfiada, o una persona fría, o una persona huraña, una persona agresiva, una persona áspera. A través de esta situación mi vida quedó marcada para siempre. ¿Y, y qué es el pensamiento que tenemos en contra de esa persona o en contra de esa situación? Yo me imagino a José en ese momento con una lucha interna tremenda de qué hacer, era mucho su enojo y razones tenía para estar enojado. Era también su tristeza, todo su mundo se le revolvía, todo ese mundo perfecto que él tenía en ese momento se desmoronaba delante de él a causa, ¿verdad? A causa de lo que él estaba viviendo. Y pues me imagino que sus preguntas o nuestras preguntas en algún momento, hermano, hermana, cuando se nos presenta, yo creo que lo primero que pensamos: ¿por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Por qué yo? Mire, Tal vez, tal vez en ese momento pensó él, pues mi vida había sido perfecta al lado de mi padre. Yo no habría sufrido todo lo que sufrí, no padecí. Y, y pues mire qué difícil situación en ese momento para José, cuando van y luego regresan con su hermano Benjamín, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 43. Le voy a dar lectura del 26 al 30. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José que cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijeron, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me habléis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Imagínese el dolor de lo que pudo haber sido. Lo alejaron de su familia, no creció con su hermano. La emoción de saber: mi padre vive, mi padre está bien. Tantas cosas que pasaron en ese momento para que un hombre de la talla que era José se retirara a llorar, y clamara, ¿verdad? Eh, exclamaba el dolor que sentía. Es, es algo que ver llorar a un hombre, creo que hasta el día de hoy es fuerte para uno. Estamos acostumbrados a ver llorar a un niño, una niña, una mujer, pero cuando uno ve llorar a un varón, y un varón fuerte, un varón que está al frente de un gobierno, o una persona fuerte de carácter, un padre fuerte de carácter, y verlo quebrarse y llorar, debe de ser algo muy fuerte lo que le está pasando, lo que le ha sucedido para que este varón llore. Y me imagino el impacto, ¿verdad?, en José, llorar de esa manera por todo lo que había quedado, y pues que a fin y a cabo que él pensaba, ¿verdad?, que él pues ya había sanado, y, y pues había un ciclo que terminar ahí. Había algo que él tenía que terminar. Podía tomar la decisión de vengarse, pero eso no hubiera solucionado. Él había escuchado ya de labios de sus hermanos que ellos se habían arrepentido. Y eso no lo iba a hacer una mejor persona o peor persona. Él tenía que tomar una determinación. Tenía que cerrar un ciclo. Que empezar de nuevo, con lo que él tenía. Tenía que entender: esto es lo que hay. Y él lo entendió porque era un hombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 45, versículo 2. Dice entonces, vamos a leerle desde el 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?
y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcas, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire cómo José, siervo de Dios, comprende en ese momento que tenía que perdonar. En ese momento el pasado había enfrentado, ¿verdad? Había enfrentado a José y él decidió perdonar. Él decidió olvidar lo que sus hermanos habían hecho. Él decidió disfrutar a su padre, volverlo a ver vivo, poder abrazarlos y decirles: miren, Dios tenía un propósito en esto. Qué varón tan sabio de parte del Señor. Qué sabiduría el Señor dio en ese momento a su vida. Y miren, hermanos, es que hay cosas en las cuales no hemos podido avanzar, porque son cosas que se quedaron en nuestro pasado. Son cosas que han marcado nuestra vida. Hay situaciones que no podemos aceptar. ¿Por qué las estamos pasando? ¿Por qué las están viviendo o nuestros hijos o nuestra familia? Y decimos: es que eso ya pasó. Hoy el futuro, el presente son otras cosas. Tienes que aprender a perdonar. Hay personas, por poner un ejemplo, que no envejecen con dignidad. Los años pasan, hermano, hermana, y ya no somos tan jovencitos como 15 años que quisiéramos tener, los 20. Ya no los tenemos. Pero hay personas que viven tristes porque los años están pasando. Vivamos con dignidad nuestros años, gocémonos en nuestra edad que tengamos, seamos felices con lo que Dios nos ha dado, aceptemos lo que hoy tenemos y de verdad aceptemos ser felices y no vivir del pasado, lo que fuiste, si tuviste dinero, si no tuviste dinero, si fuiste joven, si fuiste delgado, si dejar lo que pasó y ser feliz con tu presente, aceptarte como eres, aceptar lo que tienes. Sí, hay personas que dañaron, hay personas que dañaron tu pasado, hay personas que te pudieron haber hecho mucho daño en tu vida y marcaron tu vida. Pero no permitas que esas personas que dañaron tu pasado dañen tu presente y tu futuro. Eso ya es parte de lo que quedó atrás. Tienes que cerrar ciclos y tienes que avanzar. Y si tú fuiste el que ofendiste a alguien, no vivas ignorando que tú hiciste un daño. Ve y pide perdón, porque es de humanos tener errores. Peor es que vivas con esa tristeza y con esa amargura de decir: la regué, pero no sé pedir perdón, y vives con eso. Si tienes que cerrar ese ciclo y empezar con algo nuevo, con algo bueno, con algo diferente, cierra ese ciclo y pide perdón. Si ofendiste y si te ofendieron, perdona. Si te hicieron daño, es hora de soltar y de perdonar. Mire, este varón, ¿verdad? Decidió perdonar, decidió soltar y cerrar ese ciclo. ¿Y cuál fue esa recompensa que él tuvo? Vamos a ver qué dice en Génesis 49, versículo 33. Dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre de él y lo besó. Miren, qué hermoso que José pudo volver a ver a su padre, pudo abrazarlo, pudo besarlo, pudo estar con él el día de su muerte. Si José no hubiese decidido cerrar ese ciclo y se hubiera vengado, no lo hubiera vuelto a ver.
Mas sin embargo, José se quedó con esa paz en su corazón de haber perdonado a sus hermanos, de haber entendido que era un proceso que él tenía que pasar. El problema no eran sus hermanos, él tenía un proceso con Dios. Él tenía que perdonar. Hay cosas, hermanos, que si no cerramos ciclos, que si no sabemos perdonar, que si no sabemos cerrar todas esas puertas que quedaron en nuestro pasado abiertas, si no lo hacemos, tal vez nos perdamos de muchas cosas hermosas que nos están esperando, de muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, de triunfos, de alegrías, de nuevas personas, de nuevos lugares, de cosas nuevas para nosotros. Es tiempo de cerrar ciclos. Es tiempo de que dejes tu pasado atrás. Tu pasado ya no puede afectarte en tu presente. Solo tienes que cerrar esos ciclos y aprender a vivir con ellos. Hay cosas, hermanos, que dejamos atrás y que es necesario que ahí se queden, pero tenemos que terminarlas. Tienes que terminar. Si fuiste una persona que vives frustrada o triste porque no estudiaste, porque no lograste una carrera, porque no te desarrollaste en tus ámbitos como tú hubieses querido tener, realizarte como ser humano, como persona. Nunca es tarde, mi hermana, mi hermano. Nunca es tarde para hacer lo que tanto te gustaba hacer. En algún momento de tu vida Dios lo va a permitir, siempre y cuando sea de bendición para ti y para tu familia. Hay cosas a las que tuviste que renunciar por casarte muy joven, cosas a las que tuviste que renunciar por tal vez falta de economía o porque tal vez las circunstancias en ese momento no las tuviste. Pero si hoy puedes hacerlo, hazlo. Hazlo y gózate con Dios porque Dios te da bendiciones cada mañana nuevas. Hay cosas que dices, bueno, es que yo me acuerdo que a mí me hubiera gustado, no sé, pues ir un día a la playa, ¿no? Y feliz tumbarme todo el día al sol y pues nunca lo pude hacer porque tuvimos niños, por lo que tú quieras. Hoy puedes hacerlo, hazlo. Hazlo con la bendición de Dios y habla con tu Padre. Dile, Padre, tú sabes cuánto deseo yo esto. Hoy cierro ese ciclo de mi pasado donde yo me lamentaba, donde yo sufrí, donde yo padecí, donde me hicieron daño, donde hice daño, donde hoy lo cierro, Señor, y si tengo que pedir perdón, pido perdón, y si tengo que despedir a una persona que inclusive ya murió y que yo vivo con esa persona todos los días. Hoy te quiero decir a esa persona, a su memoria, que me hiciste muy feliz, pero que es tiempo que te deje ir, que es tiempo en que yo siga mi camino, tengo que vivir. Tenemos que cerrar ciclos para poder apreciar y valorar lo que tienes en este momento. No puedes vivir del pasado porque el pasado ya pasó y está atrás. Y Dios te está ofreciendo un futuro hermoso y maravilloso para que disfrutes, para que seas feliz, porque todos los años que hemos vivido, lo malo y lo bueno, siempre le va a servir de bien a sus hijos. Son experiencias, son propósitos de Dios que se cumplen en nuestras vidas. Si estás atravesando una mala racha, una mala situación, disfruta esa situación aprendiendo de ella el por qué estás así, no vuelvas a repetir el mismo camino y entonces ahora camina diferente y ahora sé diferente y haz la palabra de Dios en tu vida y de todas las experiencias pasadas, ahora echa mano para que hagas las cosas bien. Da gracias a todos los que te dieron algo, aunque sea un vaso de agua fría, agradéceles y diles gracias, gracias por ver por mí cuando yo te necesité. Seamos agradecidos, bendizcamos a la gente, seamos diferentes y entonces empieza una nueva vida. Cierra todos esos ciclos que quedaron atrás. Termina lo que no terminaste. Dale fin a todo eso que no te deja caminar.
y empieza una nueva vida, empieza con planes, empieza con proyectos. Si hay cosas que te están como que torturando porque dices quedaron atrás, haz una lista, escribe en una libreta tu lista de todas las cosas que tienes pendientes y una a una, ve viendo qué es posible y qué no es posible hacer y entonces empiézalas a realizar en tu vida y las que no puedas hacer ya entrégaselas a Dios y dile fin y se acabó. Y entonces después harás una lista con tus nuevos proyectos, con tus nuevos sueños, metas a corto plazo para que no te frustres y empieces poco a poco de la mano de Dios, siempre poniendo tus planes en las manos de Dios y dejando que sea Dios el que tome la decisión por ti, porque su voluntad de Él para con nosotros es agradable y perfecta y Dios no se equivoca. Nosotros nos pudimos haber equivocado toda nuestra vida, pero sabes una cosa, mi hermana, mi hermano, Dios no se equivoca. El hombre puede hacer planes y Dios se burla de ellos. Por eso es importante poner nuestros planes en las manos de Dios y dejar que sea Dios que de hoy en adelante Él vaya instruyendo nuestro camino, nuestra vida, nuestras decisiones. Pero no se le olvide, mi hermana, mi hermano, cerrar ciclos, cerrar puertas, terminar, ¿verdad? Ya episodios que ya deben de terminar en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero, hermano, hermana, que esta palabra le sirva a usted como me ha servido a mi vida y le demos gracias a Dios por lo que hoy tenemos. Vamos a orar, oremos juntos. Padre, le agradecemos, Señor, el día de hoy por esta palabra que usted ha traído a nuestra vida. Reconocemos que hay cosas, Señor, que dejamos inconclusas, cosas que tal vez nos traigan un dolor a nuestro presente y no hemos querido enfrentar. Le pedimos que nos dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para saber cerrar esas puertas, saber terminar esos ciclos y poder empezar esa vida diferente que usted nos ofrece. Poder empezar esa vida hermosa que usted nos está ofreciendo, esa gloria perfecta que viene de parte suya. Ayúdenos, mi Señor, a perdonar y a ser perdonados. Ayúdenos a avanzar, Padre Santo, en su camino. Y le damos gracias, Señor, porque aún en los errores y en las equivocaciones, usted nos sigue sosteniendo y nos sigue levantando y día con día nos enseña cosas diferentes. En el nombre de Jesús bendigo a toda persona, Señor, que escuche este mensaje y le doy las gracias, mi Dios, por la vida de cada una de ellos, pidiéndole, mi Señor, que les dé, Padre Santo, esa sabiduría que viene de parte suya para saber resolver lo que quedó en el pasado y dejarlo ahí donde pertenece, en el pasado. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.